Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. Levítico 8, vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, sobre el sacerdocio a la luz del Antiguo Testamento, nuestra serie de tipología que hemos estado estudiando los domingos, y hoy vamos a continuar con el ritual de la consagración. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 17, que fue el pasaje donde terminamos el último domingo, y bueno, vamos a leer hasta el versículo 21. Dice: Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 8:18. Ahora el 19. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Si usted se regresa al verso 2, como para hacer un recuento de lo que hemos venido hablando, estamos hablando del ritual de la consagración de los sacerdotes. El ritual tiene varios aspectos. El primer aspecto que vimos fue la posición que tenían los sacerdotes con el sumo sacerdote. El segundo aspecto fue que ellos necesitaban ser lavados, figura del nacimiento de nuevo. El tercer aspecto del ritual fue que necesitaba haber un becerro, que era el becerro de la expiación, necesitaba sacrificarse, se hacía algo con la sangre. El cuarto aspecto del ritual que vimos fue que después el animal debía ser desollado, ese becerro de la expiación, lo de adentro debía ser quemado en el altar, y la parte de afuera era sacada fuera del campamento y quemada afuera. Entonces hoy comenzamos otro aspecto del ritual, ya no tiene que ver con el becerro de la expiación, sino hoy vamos a hablar del carnero del holocausto. Si usted mira el comienzo en el verso 2 dice que toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, que eso fue lo que tratamos los últimos domingos, y ahora se nos hablan de los dos carneros, pero cada carnero tiene un uso diferente. Hoy vamos a hablar del primer carnero, que es el que se usa para holocausto. ¿Qué es el holocausto? Era la ofrenda más antigua de la que se habla en la Biblia, que significa prácticamente la ofrenda quemada. ¿Por qué? Porque a diferencia del sacrificio por el pecado que estudiamos la vez pasada, el domingo pasado, que se quemaba una parte y la otra se sacaba fuera y se quemaba fuera, este es todo o completamente quemado sobre el altar, que eso es lo que significa holocausto en el hebreo, totalmente quemado. Y esta ofrenda se diferencia porque es la ofrenda que la palabra nos dice que es la ofrenda que tiene como fin darle un olor grato a Dios, ¿sí? Es una ofrenda quemada que sube como un olor grato a Dios. Entonces vamos a hablar de qué significa esto. Hoy tenemos un tema, bueno, es que cada vez que abrimos la palabra tenemos un tema tremendo. Entonces, pero bueno, hay bastantes pasajes que vamos a leer y vamos a considerarlo. Entonces lo primero que quiero que miremos es Génesis 22. Como les decía, es una de las ofrendas más antiguas. Generalmente cuando tú ves a Noé, a Abraham y a los hijos de Abraham ofreciendo ofrendas a Dios, eran holocaustos. Entonces vamos a ver de qué trata un poco esto. Y lo primero que vamos a resaltar es eso de ofrenda quemada, ofrenda grata al Señor. ¿Qué es eso? Entonces era una ofrenda que era exclusiva para la satisfacción de Dios, una ofrenda exclusiva para Dios, no tenía que ver con el pecado, no tenía que ver con los hombres, sino que era totalmente quemada para Dios. Esa es una figura preciosa del sacrificio de Cristo. ¿En qué aspecto? El hermano Charles Mackintosh, en el estudio levítico, él dice esta frase, dice: el holocausto era el coronamiento de todo, la figura de la obra de Cristo cumplida bajo la mirada de Dios,
y expresando la invariable devoción de Cristo y del corazón de Cristo hacia su Padre. O sea, este tipo de holocausto o de ofrenda nos muestra cómo el sacrificio era totalmente consagrado y quemado a Dios. Eso nos muestra el aspecto de la obra de Cristo dedicándose enteramente y entregándose enteramente por su Padre. Pero es interesante que en el ritual de la consagración el Señor vuelva a nombrar el holocausto y que los sacerdotes participen y vean este tipo de ofrenda. Entonces por eso hoy vamos a hablar de él. Vamos a ver un pasaje en Génesis 22, ¿sí? Donde Abraham es llamado a una tremenda experiencia. Y en la tremenda experiencia, por encima de todos los asuntos, lo que queremos resaltar es la devoción y la obediencia de Abraham hacia Dios, que es figura de la devoción y del sacrificio del Hijo de Dios hacia su Padre. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles, sino lo que quiero resaltar es cómo Abraham vio esta circunstancia como un acto de adoración a Dios. Y es importante que nosotros veamos la cruz de Cristo, sí, como para perdón de pecados para nosotros, pero también como un aspecto de adoración hacia el Padre. Y entendamos un poco lo que significa holocausto, la ofrenda quemada, el carnero que va a ser como ofrenda quemada. Dice Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, unas cosas tremendas, Dios llevaba una jornada bien larga con Abraham. Abraham tenía unas promesas y se cumplen las promesas. Como que uno diría, ahí se acaba todo. Pero en vez de acabarse todo, acontecen cosas después. Entonces dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cuál va a ser la prueba que va a poner Dios en Abraham? Y le dijo, toma ahora tu hijo. ¿Cuál hijo? Isaac, el que le acaba de nacer, el de la promesa. Toma tu hijo, tu único. Y como para que no sepa, no piense de pronto que es Ismael, entonces le dice, Isaac. Y le resalta un asunto más. A quien tú amas. Y vete a tierra de Moriat. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces la prueba para Abraham era que Dios iba a probar su devoción, su fidelidad, llevándolo al monte de Moriat y permitiendo que Abraham, en honor y en reverencia y en obediencia y en sumisión a Dios, entregue lo que él más amaba en holocausto. Entonces el holocausto es la figura del sacrificio, que es aquel que prueba el corazón y prueba la devoción de los hombres. Por eso decíamos la vez pasada que la cruz de Cristo es la mayor muestra de adoración a Dios. Nosotros cantamos y eso es una especie de adoración, pero hay cosas que son mucho más profundas que las palabras. Y en este caso, Cristo no solo nos amó con palabras, ni tampoco solo obedeció a Dios con palabras, sino fue su vida que culminó en una cruz, el mayor acto de devoción hacia su Padre. Y es importante que veamos a Cristo de esa manera, como el Cordero, que en la cruz fue consumado totalmente, mostrando su profundo amor y devoción hacia el Padre. Esta es una buena figura de esa realidad. Sigamos leyendo, hermanos. Y dice ahí que en el 3, ¿usted qué haría después de que el Señor le diga eso? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Por qué muy de mañana? Porque la verdadera devoción a Dios es una devoción que se caracteriza porque es diligente. Cuando Dios habla algo, el que ama a Dios como Cristo ama al Padre, y el que ama al Padre y al Hijo como creyente, muestra su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios con diligencia. A veces uno encuentra oye hermanito, tú no sabes que eso que está haciendo no le agrada al Señor. Uy, sí, hermano. Y el Señor me lo ha mostrado. ¿Y hace cuánto te lo ha mostrado? Hace un año. Hace un año y no ha hecho nada. Eso no es devoción, eso no es adoración. Eso es desobediencia. Eso es irreverencia. ¿Sí? La verdadera devoción es cuando Dios nos muestra su voluntad
y por causa de esa voluntad somos movidos diligentemente a cumplir lo que Dios nos ha dicho. Eso es devoción, ¿no? Eso es quemar en el altar lo que amamos, lo que Dios está pidiendo. Eso es holocausto. Pero en este caso lo que vamos a ver es a Cristo mismo siendo quemado y consumado. Dice que se levantó muy de mañana y enabardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, Moriah. Recuerde ese lugar porque ese lugar es muy importante por lo que vamos a decir más adelante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y miren esa frase, y adoraremos. Eso es muy precioso, ¿no? Muchos de nosotros que nos hubieran acompañado a llorar camino al monte de Moriah. Pero Abraham dice, quédense ustedes acá, esto es un asunto entre Dios y yo. Dios me ha pedido esto, yo voy en honor a Él y en obediencia. Eso es una verdadera vida cristiana, ¿no? Y así fue el hijo, hermano. El hijo aunque le decía, aunque sus amigos le decían, no vayas, él dijo, no, yo voy. Porque la copa que me va a beber el Padre no la debe beber, le decía Pedro. Y a veces nosotros como cristianos somos, pero eso no es devoción, hermano. Eso no es devoción, debemos aprender a conocer el camino. Por eso el Señor permite que veamos el altar y veamos al Cordero siendo consumido, para que aprendamos. Porque no solo estamos diciéndolo para ver a Cristo, aunque es precioso ver a Cristo y ver su profunda fidelidad, sino también para estimularnos a nosotros mismos a la obediencia y a la verdadera devoción que va hacia el altar de Dios y no busca que le llenen la boca de vinagre. Porque, hermano, es que estoy sufriendo. Si usted supiera lo que estoy pasando. Si usted entendiera las cosas que me está tocando vivir. Hermano. Dice Pedro, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros a veces profanamos el altar de Dios por bajezas, hermano. Pero el holocausto nos habla cuando lo que Dios pide es consumido enteramente, es entregado enteramente a Dios, como Cristo o como Abraham, que llevó lo que más amaba a la presencia de Dios para consumir. Y siendo lo que más amaba, lo hizo con toda diligencia. Y dice, entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Esa es una figura de la cruz de Cristo muy preciosa, ¿no? El Padre poniendo la leña, el madero, sobre el Hijo, hermanos. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, Isaac ya había visto varias veces que su padre sacrificara. Entonces el muchacho dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta, ¿no? Si hay preguntas que deben ser penetrantes para un padre, me imagino, en esta situación, está el padre, ¿y dónde está el holocausto? Yo creo que a Abraham se le aguaron los ojos, hermano. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, a Dios proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y mira esta cosa. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo.
tu único. Entonces, esta prueba de Abraham nos muestra el significado del holocausto. El holocausto es aquella ofrenda que se da en obediencia y en devoción a Dios y que se consuma totalmente para que Dios sea satisfecho y agradado. Entonces, hoy vamos a ver otros aspectos añadiéndole, porque los sacrificios son muy parecidos y hay varias cosas que uno aprende de ellos viéndolos de varias maneras, y hay algunos que se complementan. Hoy vamos a ver otro aspecto del animal que es partido y todo es consumado, que es parte del holocausto. Entonces, si quiere, volvamos a Levítico, y el que es el fundamento de nuestra fe, Cristo y este crucificado. Levítico 8:20, a diferencia del pasaje anterior, del otro sacrificio, este se caracterizaba porque todo era consumado, o sea, todo era grato a Dios, todo era precioso, todo era olor fragante. Dice ahí en el verso 20, entonces, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos, las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces así como el anterior, también era partido, era dividido, sino que todo era consumado en el altar. Algunas piezas eran lavadas, los intestinos eran lavados con agua. Eso nos habla de todo lo interior de Cristo y del sacrificio de Cristo. Entonces vamos a leer ahora un pasaje en el Nuevo Testamento donde Cristo nos habla de qué hablaba la ley y nos va a mostrar, como decíamos la vez pasada por la palabra, vamos a abrir las intenciones y los deseos y las motivaciones de Cristo otra vez. Entonces vamos a leer Marcos 12, verso 32. Entonces estamos leyendo un pasaje en Levítico que es de la ley, y ese pasaje ¿de qué nos habla? El holocausto ¿de qué nos habla? Entonces vamos a ver cómo este pasaje nos destapa ciertos asuntos que es como si dijéramos la cabeza, los intestinos, la grosura, y comienza la Biblia a separarnos y vamos a meditar por encima si sea algunos aspectos de eso en relación a Cristo y el holocausto. Dice en el 32, Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es. Esa es la respuesta del escriba a lo que dice Jesús. Y no hay otro fuera de él. Mira lo que dice el escriba. Y el amarle con todo el corazón. Eso, a veces la Biblia, cuando usa la palabra corazón, en el griego son entrañas. Lo amó con todas sus entrañas. Era un lenguaje, porque se refería que el corazón es la parte interior del hombre. Y si recuerda que el sacrificio se abría, se sacaban las entrañas. Es un lenguaje de las Escrituras. Esto lo vamos a estudiar un poco. Dice, con todo el entendimiento, esa podría ser la cabeza, con todo el alma, eso podría ser otras partes, y con todas las fuerzas, y al prójimo, y amar al prójimo como a uno mismo. Mira lo que él dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea que hay cosas del hombre que son más que el holocausto, pero el holocausto hablaba de estos asuntos. Entonces vamos a estudiar cada una de esas palabras, viendo la importancia de cada uno de los asuntos, viendo a Cristo, pero como les decía al comienzo, hermano, no es solo ver a Cristo, porque algo que tenían que hacer en todos los sacrificios los sacerdotes eran poner sus manos sobre él. Que eso habla de identificarse, no solo para perdón, sino también para caminar el camino que Cristo trazó por nosotros. Entonces el primer asunto que dice el escriba es el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo era el corazón de Cristo? Bueno, los diccionarios tienen muchas definiciones sobre corazón, los diccionarios bíblicos. Pero como la más acertada que hace diferencia de las otras que vamos a ver es, el corazón es el concepto del ser íntimo, las entrañas, o del ser interior, o el centro. Cuando se hablaba del corazón en la Biblia se refería al centro del ser del hombre. Entonces, ¿por qué es importante que el holocausto sea abierto y lo del centro sea sacado? Porque cuando vamos a mirar otros pasajes, podía suceder que la devoción del pueblo era solo algo exterior, pero no era acompañado con una realidad interior. ¿Usted ha leído esos pasajes? Bueno, vamos a leer algunos de esos. Y eso nos muestra que la devoción de Cristo hacia su Padre no solo era un asunto de obediencia,
sino era un asunto o sea, que le consumía las entrañas de corazón. Porque a usted se le puede decir, por ejemplo, el cristiano no hace esto. Y usted sale bravo con Pablo David y dice, no, pues el hermano Pablo dice que el cristiano no hace eso, entonces no lo voy a hacer. Pero en su corazón no quiere, usted lo hace solo porque otros lo ven. Pero sus entrañas están muertas, están podridas, no hay devoción a Dios. Cuando mira la palabra, Dios no solo le interesa lo de afuera. Es más, hermano, usted puede hacer todo lo de afuera y estar podrido por dentro. A tal punto que sería mejor que no hiciera lo de afuera si está podrido por dentro. Pero lo que el Señor quiere es adoración, pero que contenga entrañas. Que usted cuando lo haga diga, Señor, este es mi mayor deleite. Mi corazón está unido a esto. A veces hay cosas que uno no entiende, pero si el corazón está ligado a eso, no importa que a veces nuestra mente le cueste. Porque si mi corazón ama el asunto, no nos cuesta en realidad. Entonces, cuando vemos al holocausto siendo quemado y las entrañas siendo quemadas, vemos cómo el corazón de Cristo realmente amaba profundamente al Padre. Por eso Hebreos, el Padre, hablando del Hijo, dice, no solo te has entregado para hacer justificación a los demás, sino dice, has amado la justicia. Entonces no solo hablamos de santidad, sino la pregunta es, ¿usted ama la santidad? ¿Sí? No solo hablamos de sacrificio, sino la pregunta es, ¿usted ama sacrificarse? ¿Sí? Esa es la pregunta. Sus entrañas por dentro dicen, yo amo esto. ¿Sí? Porque hasta usted puede cantar muy bonito. Una canción como las que cantamos hoy, usted cantarla bonito. Y sus entrañas no corresponden a lo que usted canta. Jesús habló de eso, hermanos. De otros, pero eso también nos habla de Él. Y también nos enseña a nosotros. Mateo 7, verso 6. ¿Y saben qué era lo peor de los judíos? Que los judíos externamente tenían una profesión de fe implacable. Eso era algo hasta glorioso, se puede decir. Pero eran como sepulcros blanqueados. Por fuera eran una cosa, pero por dentro estaban muertos. Entonces el verdadero holocausto de Cristo no solo fue que Él fue a la cruz, eso es lo externo, sino que aún Él antes de haber ido a la cruz, su corazón ya estaba allá. Qué cosa tremenda, hermano, ¿no? Su corazón ya estaba allá. Y a veces nosotros antes de hacer cosas externas debemos preguntarnos ¿cómo está nuestro corazón? Mis entrañas. Si Cristo me destapara en este momento, ¿qué saldría? ¿Qué saldría? Yo les conté una vez un ratón que me encontré en la casa, ¿no? Le habíamos echado veneno y estaba seco por fuera. Y lo cojo y yo lo volteo con la escoba y cuando se voltea, se lo estaban tragando los gusanos por dentro. Así hay gente, hermano, que está podrida por dentro. Podrida en sus pecados, en su orgullo, en su mentira, en su necedad. Y ella guarda una apariencia hacia afuera, pero cuando la cuestión está podrida por dentro, comienza a oler a feo. Comienza a oler a feo. ¿Sí? Ese es el problema a veces que tienen las religiones. Nosotros veíamos una película en estos días de los testigos de Jehová, y por fuera todo parecía hasta bueno. Pero cuando uno examina, cuando se enfatiza solo en lo externo, pero no se enfatiza en lo interno, podemos tener personas que se vuelven grandemente hipócritas. Jesús no era un hipócrita, hermano. Jesús, cuando se le abren las entrañas, son olor grato al Padre. Y eso es el camino que el Señor nos está enseñando, a no ser hipócritas. Entonces dirá uno, entonces yo como para no ser hipócrita hago esto. Entonces hago esto. Tampoco seas sinvergüenza, arrepientes. Para que lo de adentro concuerde con lo de afuera. Marcos 7:6 dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Son palabras muy preciosas, hermano. Yo le pregunto ahorita, que por lo menos ahorita, póngase, retroceda 1 hora el tiempo. Cuando estábamos cantando, ¿en qué estaba pensando? Retroceda 1 hora el tiempo. Cuando estábamos cantando, ¿en qué estaba pensando usted? ¿Qué había en sus entrañas? ¿Qué hay en nuestras entrañas, hermano? Entonces, cuando vemos a Cristo siendo crucificado, no solo vemos un hombre que fue obediente hacia el Padre, sino que amó eso, amó la justicia. Dice la palabra, aborreció la maldad, por lo cual Dios lo ungió. Y todas esas cuestiones son de las entrañas, del corazón, como cuando Pedro llega a una ciudad, creo que es Atenas. Y Pablo llega a Atenas y él dice que al ver la idolatría de la ciudad, se enardeció. O sea, por dentro como que el corazón se le quemó al ver el pecado que vivía la ciudad. Entonces no solo era Pablo una persona que consideraba la idolatría pecado, sino que sus entrañas. Porque ¿saben qué dice Pablo a los judíos en Romanos 1 y 2? Dice, vosotros que diceis que no se debe mentir y miente, que no se debe ofrecer sacrilegio y son idólatras. O sea, decían una cosa, pero su corazón era otra. Entonces Dios, dice Pablo, esto no debe ser así, hermanos. Nosotros debemos, como Cristo, no solo cantar, sino que si se nos abrieran las entrañas, también habría adoración aquí en el corazón. Amor en el corazón, convicción en el corazón. Eso es lo que hace un holocausto, algo agradable. ¿Sí? Ya comienza uno a abrir el holocausto y ve cosas preciosas, ¿no? A tal punto que el Padre, es tremendo, hermano, cuando a veces a uno le hacen la pregunta, bueno, ¿qué hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30 años? ¿Qué hizo Jesús? Uno puede responder, prácticamente la Biblia no nos da ningún dato. Decir algo de lo que él hizo, sería hablar fuera de la Biblia. Como dijo el hermano C.S. Lewis, nosotros somos bíblicos cuando hablamos, cuando la Biblia habla, pero también somos bíblicos cuando callamos, cuando la Biblia calla. Pero cuando el Señor va a comenzar el ministerio, el Padre habla. Y Él dice unas palabras, dice, este es mi Hijo amado. Pero no solo dice eso, sino dice algo más. En quien tengo complacencia. ¿Eso qué es? Holocausto. Cuando Él vio a su Hijo, aún antes de su ministerio y ir a la cruz, Él veía un corazón limpio y puro. ¿Sí? Ay, Señor nos ayude. Porque si usted es cristiano, verdaderamente usted está poniendo las manos sobre el holocausto. O sea, usted tiene que identificarse con eso. Y una de las grandes metas que tiene el cristiano es que lo que yo hago externamente sea congruente con lo que hay en mi corazón o con mis entrañas. A veces Armando Alducin daba un ejemplo muy bueno, que él tenía una vez un armario y el armario por fuera se veía pero bonito. Y un día le hizo así y se cayó la puerta del armario y dice, pero este armario que se ve tan bueno, ¿qué le pasó? Y cuando vio por dentro, se lo estaba comiendo el comején. Y a veces cristianos que uno dice, oiga, pero el hermano va a la reunión el domingo, canta bonito, ofrenda, me abraza, y cuando uno a veces ve y ¡pum!, la puerta se cayó. Y comienza uno a darse cuenta, se está pudriendo por dentro. ¿Qué pasó? Lo de afuera era simplemente una apariencia, pero no había una realidad espiritual interior. Y eso nos muestra y nos habla bastante. Por ejemplo, nosotros que predicamos, imagínense, es tremenda responsabilidad. Porque a veces hablamos cosas tremendas, ¿no? Y el Señor haga que lo que hablemos o decimos corresponda a nuestra realidad interior. Eso es como el corazón, el centro, lo que somos interiormente, lo que conoce Dios, lo que solo ve Dios. Las entrañas.
El segundo asunto es, ahí en el verso leíamos que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso es muy importante. En nuestros días yo pienso que esas de la devoción que se ha perdido más comúnmente en el pueblo de Dios. Porque como algunas veces hablamos, parece ser que amar a Dios es ser irracional. Eso es un gran pecado en el pueblo de Dios. Como que cuando yo entro al culto a Dios, entro con todo mi ser, pero dejo mi cabeza afuera. Y eso es uno de los grandes pecados que tiene el cristianismo en nuestros días. El hermano Richard Ranside, en un libro que se llama Integridad Intelectual, él en el prólogo habla un poco de su testimonio. Y yo quiero leer un poco el testimonio de él para que usted entienda un poco lo que sucede a veces en muchos cristianos que aman a Dios con su corazón, pero a veces es una devoción sin conocimiento, sin verdad, sin entendimiento, que la Biblia también nos muestra que no es la manera de amar a Dios. Yo amo a Dios con mis entrañas, pero también mi mente debe llegar ahí, mi entendimiento. La palabra en el griego es inteligencia, intelecto. Entonces yo a veces como sé cómo una persona ama a Dios. Usted comienza a hablar con ella de Dios. Y esa no. Usted uno dice, ¿de verdad usted es cristiano? Como que, wow. Mi hermano decía esto, me dice, yo entregué mi corazón al Señor y volví a mi casa espiritualmente renovado. Sin embargo, sin saberlo en el momento, todavía faltaba entregar mi cerebro al Señor también. Ahora yo le pregunto, ¿usted entregó su corazón? Sí. ¿Y su cabeza? Su cabeza. De verdad, hermanos, que uno de los grandes pecados que es falta de amor es la ignorancia. Porque el que ama a Cristo lee acerca de las cosas de Cristo, estudia sobre Cristo, profundiza, pregunta, clama. ¿Saben que Cristo, dice Pablo, es la sabiduría de Dios? Y dice Proverbios, si tú buscares a Cristo como buscas el oro, como buscas la plata, el conocimiento de Dios en la persona del Hijo. Mira lo que dice el hermano. Dice, todavía me faltaba entregar mi cerebro al Señor también. Asistí a clases en las que me estaban enseñando de forma sutil que yo mismo debía ser el juez de la verdad y que la verdad era relativa y subjetiva. Porque el hermano estaba en una carrera donde se le enseñaba eso, relativismo, la educación de nuestra época secular. Entonces el hermano comienza a creer en Cristo, pero mientras tiene devoción a Dios, llega a la universidad y cree todo lo que sus profesores le dicen, que muchas veces son grandes falacias. Entonces él llega a entender, la ciencia que yo estudio me lleva a pensar de esta manera, pero mi corazón me lleva a adorar a Cristo. Entonces me doy cuenta que mi conversión es solo de corazón, porque cuando llego a la universidad mi cerebro piensa otra cosa. Ahí está usted, o yo no sé usted, ahí están muchos. Hermano, hasta un hermano me decía, hermano, es que es triste llegar a un colegio cristiano, sacar a todos los profesores cristianos y preguntarles cómo están enseñando la rama, la educación que ejercen, y se dan cuenta que todos, aunque son cristianos, enseñan desde una cosmovisión secular. Sin Cristo. Entonces ellos llegan a su trabajo, dejan el corazón en la iglesia y con su mente adoran al Dios intelectual de la época. Y enseñan y hablan como Freud, como Nietzsche, como Marx. Porque adoran a Dios con su corazón, pero su mente no aman a Dios. No leen la Biblia, no estudian, no conocen las filosofías, no son capaces de distinguir cuando su profesor les está diciendo una mentira o una verdad. No son capaces de pararse y defender la verdad y mostrar la posición de Cristo. ¿Por qué? Porque en sus mentes no aman a Dios. Eso no es devoción, hermano. Cristo se caracteriza, Él mismo dijo, yo soy la verdad. Y dice Pablo, la voluntad de Dios no es solo que seamos salvos, sino que lleguemos a un conocimiento pleno de la verdad. O sea, que la fe sea tan poderosa y tan vigorosa que llegue a mi cabeza. No podemos ser ignorantes en cuanto a los caminos de Dios.
¿Por qué? Porque por falta de conocimiento es que muchas veces el pueblo perece. ¿Cuántos cristianos que sin llegar a cuestionar los motivos o los deseos de su corazón están participando en gran apostasía porque son ignorantes en sus cabezas de la voluntad de Dios? Cristo no era ignorante, hermano. Cristo, siendo de 12 años, hermano, se sentaba con los eruditos de su época y les preguntaba y les respondía. A tal punto que todos se maravillaban de él. Cuando la gente le escucha hablar a usted de Cristo, ¿se maravilla de su sabiduría? ¿Se maravilla de su sabiduría? Dicen, uy, ¿dónde aprendió usted eso? ¿Dónde está? Oiga, tremendo. ¿Sí? La fe tiene que llegar a la cabeza, hermanos. Y la cabeza de nosotros tiene que ser agradable a Dios. ¿Cuándo es la cabeza agradable? Cuando el conocimiento es puesto al fuego, en la prueba. Pero si no hay conocimiento, cuando viene la prueba nos amargamos, porque no conocemos a Dios, no conocemos sus caminos, no conocemos sus palabras. Es triste, hermanos, es triste que nosotros somos llamados a hacer muchas cosas, por ejemplo, educar a nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos llegan con preguntas, hermano, que usted dice, wow, pero deberíamos tener la verdad clara para responder. ¿Saben qué se dice de Salomón, hermano? Que la reina de Saba vino de los confines de la tierra a escuchar esa sabiduría. ¿Y saben por qué son catalogados los cristianos hoy en día? Por fanáticos e ignorantes. Y eso no es verdad, hermano. Hay cristianos que realmente tienen una fe muy sólida y que la presentan al mundo de tal manera que el mundo no tiene cómo refutar. Pero sí es una generalidad que los cristianos tienen la cabeza en otro lado, fuera de su fe. Entonces, eso no es devoción. Sí, su cabeza otra. Entonces, o sea, aceptan. Y es que sabes que es lo tremendo, hermano? Cuando usted no conoce la verdad, usted acepta el error. Entonces, cualquier persona le dice cualquier cosa, usted dice, se vuelve relativista, esa es su verdad, esta es mi verdad. Pero en la realidad de las cosas, siempre solo hay una verdad, la verdad es absoluta. Entonces, hermanos, a llenar nuestra cabeza de Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia, yo hubiera podido citarle un montón, pero por lo menos Mateo 15, verso 10, mire lo que Jesús dijo. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Porque por eso el Señor es muy enfático cuando nos habla de la palabra, de la predicación, de la doctrina, porque al oír comienza nuestra mente, ¿qué? A entender. Cuando no hay una buena enseñanza de la palabra, la gente no entiende. Y la primer característica de una palabra que se roba a Satanás es ¿cuál? Cuando los hombres la oyen y no entienden. Si usted no entiende, quédese un ratico después de reunión y pregunte. De verdad, nosotros tenemos todo el tiempo. Porque es que si usted no entiende, Satanás le va a robar esa palabra. Si usted no entiende, Satanás va a robar esa palabra. No salga de una reunión donde usted escucha algo y usted diga, no, yo no entendí, no se vaya así, hermano. Pregunte. Personas que le pueden responder. Oiga, pero no solo oiga, entienda. Como le decía yo a unos hermanos en un campamento de jóvenes, la cabeza no es solo para peinarse, para entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale, esto contamina al hombre. O sea, hay una discusión de por qué ellos no se lavan las manos al comer y los judíos los están acusando y le preguntan y el Señor les responde y los discípulos le dicen, ¿sí viste que se molestaron? Y él, entiéndanme, ustedes, por lo menos si esos no quieren escuchar, ustedes entiéndanme. Al hombre no lo contamina la comida, hermano. Eso, la comida entra y sale. Eso no contamina. Porque en la religión de la época, que era una religión supersticiosa. Por ejemplo, usted ahorita va. Uy, me siento como enfermo. No, hermano, no diga eso. No diga eso. Porque se va a enfermar porque lo que usted habla. Eso es ser supersticioso, hermano.
No diga eso, ¿no? ¿Desde cuándo, hermano? Las cosas son así. ¿Son qué? Cuestiones supersticiosas. Supersticiosas. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Y mira en qué se caracterizan los fariseos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, si una persona es ignorante y está enseñando a otros ignorantes, ¿qué se puede esperar de ese grupo de ignorantes? El hueco, hermano. El hueco. No podemos ser ignorantes de la voluntad de Dios. La verdad nos hace libres, hermano. ¿Sí? A veces uno ve, van del pastor. Pastor, ¿qué significa esto? Ay, hermano, eso de ser tan preguntón y eso no es bueno. Eso no es bueno. A veces el mismo que está hablando es ignorante. ¿Qué se puede esperar de los demás, hermano? Yo a veces, aquí ya estamos en un lugar con mi esposa y varios hermanos y comienzan a hablar. Y yo de verdad, yo quedé sorprendido de las cosas que decían. Y yo decía, Señor. Pero después escuché al predicador. Dije, no. Un ciego no puede llegar a otros a la verdad, hermano. Necesitamos hombres que sean entendidos de la voluntad de Dios, que tengan la capacidad de guiar a otros para que no caigan en el hueco. Una vez una hermanita me dijo, ay, es que me están llevando a misiones y vamos a ir a predicar por allá arriba y esto, y yo la conocía porque estaba llegando. Dije, hermanita, ¿y qué le vas a predicar allá cuando vayas? Comenzó a pensar. Oye, sí, hermano, yo todavía ni conozco bien el Evangelio. Porque estábamos enseñando una serie del Evangelio y ya iba a predicar. Yo, ¿y qué vas a predicar? Y ella, sí que voy a ir a predicar, me dijo. Y yo, entonces, sí, eso es otra cosa que el Espíritu nos mostrará. Sí, hermano, pero hay que leer, hay que estudiar, hay que orar. Hay que dedicarle tiempo a estos asuntos, hermano. Hay que dedicarle tiempo a estos asuntos. Nuestra mente, la mente de Cristo, Él era mismo la verdad. Y Él vino para que tuviéramos entendimiento. Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y al Hijo. Mira cómo dice Pedro, por lo menos yo les decía, primera de Pedro 1... Entonces termino el pasaje, dice, respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, esos no entendieron, pero ¿también vosotros? Ay, Señor. Pedro, después de escuchar esas palabras más adelante nos dice, mira lo que dice primera de Pedro 1:13. Por tanto, ¿se acuerdan de los lomos? De ceñirnos, del cinto, dice, ceñid los lomos, ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento de ser ceñido y puesto en su lugar afirmado. Porque es que a veces, de verdad, hermano, que vivimos en un mundo donde el documental, y llega el hermano, oye, hermano, ese evangelio de Judas, tremendo, ¿no? Lo que dice el evangelio de Judas. Sí. Y uno nota que el hermano no conoce su fe. Hay que conocer hay que ceñir nuestro entendimiento. Como decía alguien, hay que pelear la batalla en esas áreas también, hermano. No somos solo personas de emociones, sino tenemos una fe que es entendible, razonable, lógica, argumentable, defendible. ¿Sí? Podemos parar. Yo he visto hermanos en las posiciones académicas más altas defendiendo el cristianismo de una manera preciosa. No es solo cuestión de emoción, no solo de que es que me gusta tanto la alabanza. No.
la fe de llegar acá, a la mente. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la segunda epístola 3.1 dice, amados, 3.1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, la palabra fue escrita para limpiar, como se limpiaba el holocausto por dentro con agua, y que fuera limpio. Así la palabra fue escrita para despertar, ¿qué? Nuestro entendimiento a la luz de Dios, de su verdad. Cristo era un hombre entendido. Cristo, Él conocía la verdad y por causa de eso mismo, Él vivió la vida que vivió. Lo mismo pasa con nosotros. Una vez conocemos a Dios, eso transforma nuestra vida. Un hermano decía, la nación o la iglesia no es más de la revelación que ellos tienen de Dios. Entonces, por ejemplo, para los indios, sus dioses es la luna, el sol, los espíritus de la selva. Entonces ellos son caníbales, porque esos son sus dioses. Para los griegos, sus dioses era la idolatría a la sexualidad, la idolatría al cuerpo. Entonces ellos, ¿qué eran? Homosexuales y pervertidos. Según el conocimiento que tenemos de Dios, somos nosotros. Para usted, si Dios es el Dios de la prosperidad, yo le estoy diciendo que es lo que usted ama, lo que usted busca en su vida. Por eso ayer hablábamos cuán importante es que conozcamos a Dios. Porque una vez yo conozco a Dios, eso me transforma, hermano. ¿Quién es Cristo para usted? Porque según lo que es Cristo para usted, usted vive y usted anda. Según el Dios de la nación, así se comporta la nación. Lo mismo sucede en la iglesia. Entonces, amar a Dios con el corazón, con la mente, ¿con qué más? Con toda el alma. ¿Qué es eso? Vamos a ir a un pasaje ahí en Mateo 10:37. La palabra que usa el griego Marcos ahí es psique, que específicamente es la vida del yo. El asiento de nuestra voluntad, de lo que yo amo, mi yo. Yo debo amar a Dios con mi alma, con mi yo, con mi ser. Pero aquí sí uno comienza a darse cuenta que hay una lucha. Lucha que veíamos en Cristo la vez pasada. Cristo la vez pasada leíamos el pasaje de Señor, si es posible pasa de mí esta copa. Pero ahí uno se nota que Cristo ama con su alma al Padre porque Él dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Cristo cuando destapa su corazón, su amor, sus deseos por el Padre habían sido puestos por encima de Él mismo. Entonces amar a Dios es poner a Dios por encima, con el alma es a poner a Dios por encima de nosotros mismos. Aquí Mateo 10:37 nos lo explica. ¿Qué es esto? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos mostró el pasaje de Abraham? Que Abraham ofreció una adoración a Dios. ¿Cómo? Amando a Dios más que a suyo. No es que hay que odiar a nuestros padres, el pasaje es muy claro, el que ama más. O sea, yo puedo amar a mis padres, el problema es que ame a mis padres más que a Cristo. O el problema es que yo ame a un hijo más que a Cristo. O el problema es que yo me ame más que a Cristo. Porque de alguna manera todos nos amamos, en un buen sentido, no en el sentido de psicología, sino en el sentido de, ¿cómo se llama esto? De subsistencia. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué hago? ¿Cómo? Eso es amor. Eso no tiene que ver nada no, sino, eso es lo natural. Si yo veo que mi cuerpo tiene cansancio, ¿qué hago? Duermo. Si usted no hace eso, usted ya es una persona que tiene problemas. Nos está amando a usted misma. Pero naturalmente nosotros nos amamos. Pero el problema es que yo ame más el sueño que a Cristo. O a veces algunos la comida. O algunos mis planes. Es que yo tengo tantos deseos de hacer esto y esto y esto. Y el Señor dice, pero esos no son mis planes. ¿Qué vas a amar más? ¿Tus planes o mis planes? ¿Qué vas a amar más? Entonces Cristo nos mostró que Él amó con su alma al Padre. ¿Por qué? Porque puso por encima el amor de Dios.
Y ahora Jesús nos está enseñando cómo debemos amarlo con el alma, poniendo nuestra alma a los pies de Él. No que hay que perder, no hay que perder la voluntad, solo hay que ponerla por debajo del amor a Él. Dice Jesús, el que ama Padre, y Él comienza a mostrar nuestros Isaac. Isaac puede ser tu padre, o tu madre, o tu hija, o tu hijo, pero sí, tu esposo. Pero dice el Señor, siempre termina, no es digno de mí. Si tú no eres capaz de amar a Cristo por encima de de tus otros amores, no eres digno del Señor. No eres digno, no eres digno. No es digno. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, hay que negarse y morirse a sí mismo para poder seguir a Jesús. Si no, no somos dignos. Hermano, ¿por qué se alejó? ¿Por qué se alejó de las reuniones tan... No, hermano, es que me salió un trabajo por encima. Y me quita el tiempo y ya no puso por encima de mí o de Cristo ciertas cosas. Y esas cosas que, en últimas, mostraron que esa persona no era digna de Cristo. Todo lo que tenga que ver con mí. Hay otro pasaje que dice su propia vida. Su propia vida. Hay personas que no quieren perder eso. Su reputación, su nombre, su lugar. Ellos ya son importantes. Y ellos no quieren negociar con ese aspecto de su alma. Pero el que es así, no es digno de Cristo. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué pasará? Una vez yo pongo a Cristo por encima de mi vida, yo encuentro que en Cristo encuentro mi realización, mi plenitud, el propósito de Dios. Porque cuando Cristo dice, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, a los 3 días estaba en la gloria. Tremendo, ¿no, hermanos? A los 3 días estaba en la gloria. Entonces, eso habla de amar a Dios con toda su alma, que son aspectos del holocausto. Todo esto es agradable cuando Dios ve un hombre que por amor a Él sacrifica y lo pone en mismo. Eso es agradable al Padre. Eso es precioso, eso es holocausto. Y el último aspecto que decía el pasaje de Marcos era con todas las fuerzas. Eso es muy importante porque a veces, dijo el hermano Paul Washer un día, es tan importante hablar de este asunto, del amar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, porque si una persona no es capaz de levantarse y caminar hasta la reunión, no vamos a llegar ni a su mente ni a su corazón. Tiene que estar involucrado, ¿qué? El cuerpo. O sea, el servicio a Dios debe involucrar nuestras fuerzas naturales, nuestro cuerpo, nuestro vigor. Porque definitivamente es algo que el Señor nos dio. Nuestros cuerpos. No somos solo mentes. O sea, yo no puedo pasar todo, hasta para poder ejercitar la mente necesito de mi cuerpo físicamente. Entonces vamos a hablar un poco de Jesús en este aspecto para ir terminando. Por ejemplo, Juan 5, verso 16. Porque, hermanos, uno podría decir de Cristo que fue un gran predicador, se sentaba de pronto a predicar, y que un día lo cogieron de mártir y lo llevaron a la cruz. Pero cuando usted mira a Cristo, Cristo fue el siervo de Dios. Y la palabra siervo de Dios significa una persona que trabaja como esclavo. Cristo fue trabajador, hermano. Y él mismo decía, este pasaje lo vamos a leer. Y por esta causa en el 5:16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y fuera de toda la discusión teológica que puede haber en el asunto, hermano, Cristo trabajaba el día que todos descansaban. El día que todos descansaban, Jesús decía, en los negocios de mi Padre, y hacía milagros. Hermanos, yo le hago una pregunta. Sinceramente, ¿cuánto usted trabaja para Cristo? ¿Cuánto usted dice, oiga, yo
Me duele la espalda de estar haciendo estas cosas para el Señor. Mis manos están cansadas de este trabajo que Dios me ha encomendado. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Es que yo trabajo y los días de descanso. Las reuniones a las 10:30. ¿A qué hora se levanta usted? Llega tarde a la reunión, pero le pregunto, ¿ese día usted ora? ¿Ese día usted lee la palabra antes de venir a la reunión? ¿Usted está trabajando para Cristo, hermano? O sea, es que eso es sacrificio. No, sacrificio no es decir que yo amo a Dios, sino, pues muéstrelo. Usted puede decir, yo trabajo, mi padre trabaja, Jesús trabajó y yo también estoy trabajando. ¿Saben qué es lo más triste de la vida de muchos? Que han quemado sus fuerzas trabajando para Faraón. Sus vidas, 50, 40 años de salud, de buena vida, solo para el fuego. ¿A usted no le parece eso triste? Dijo el hermano John Piper, la vida más triste, una pareja que llega a la vejez pensionada en su casa, en su finca de descanso, reposando de todos sus trabajos, con una buena pensión, sin nunca haberle servido a Cristo. Sin nunca haber usado sus manos para Cristo. ¿En qué está gastando sus fuerzas? Porque hoy los cristianos hasta gastan las fuerzas en el gimnasio. Porque el tiempo libre que lo tienen es para ellos, para sí mismos. Esto no debería ser así tampoco, hermanos. Hay que amar a Dios con nuestras fuerzas. Porque, hermano, hasta para usted leer, si usted no tiene fuerzas, se queda dormido. Porque hay otras cosas que le están quitando las fuerzas. Por eso Jesús dijo, hay que amarlo con fuerza, mientras hay fuerza. Porque es que eso es lo otro triste, hermano. Llegar a un momento donde las fuerzas se nos van. La salud se nos va. La vida y el tiempo se nos va. Yo hablaba con un hermano, necesitamos que nos ayudes a esto. Y el hermano comenzaba, no, hermanito, es que ya no puedo leer. Sí, ya no puedo leer. ¿Ya qué se puede hacer? No lo digo por ti, hermano. Pero hay algo que uno mira en las escrituras. No, pero para eso hay gafas. Hay casos donde ya ni las gafas. Por ejemplo, hermanito, ¿cuáles creen que son los dones o talentos que el Señor le ha dado? Pongas a pensar. No solo es asuntos espirituales, son las cosas más comunes. Usted tiene buena salud, tiene una buena vista, puede caminar, puede usar sus manos. ¿Para qué lo está haciendo? Dios le va a pedir cuentas de eso también, hermano. Dios le va a pedir cuentas de eso. Dios le va a pedir cuentas de eso. Porque eso es amor a Dios. Si usted dice que ama a Dios, pero no es capaz de involucrar sus manos, estamos volviendo al mismo punto. Hipocresía, hermano. Hipocresía. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un día el Señor se le pierde a su familia, siendo un niño, hermano. Llega María y, pero ¿por qué nos haces esto? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tremendo, hermano. De 12 años. ¿Usted puede decir lo mismo? No, hermano, es que la verdad ese día no puedo porque es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Usted en qué negocios está, hermano? ¿En qué está gastando su vida, su salud, su tiempo? No desperdicie más su vida, ¿no? O sea, es necesario que muchas veces nos replanteemos qué estamos haciendo con nuestras vidas, hermano. La vida cristiana es una vida de meditación. Yo debo meditar, oiga, Señor, pasó esta semana y una semana más y ya paré, y otra semana más y un año más y más viejo, más gordo, más... ¿Y qué ha pasado? Lo que más me da tristeza es ver personas quemándose, pero es que son quemándose por cosas que a últimas nada de eso va a quedar. Nada de eso va a quedar.
y muchas cosas en la casa de Dios, como en los tiempos de aquel rey, que habían grietas, habían ruinas, habían cosas por hacer, y no había quien los hiciera porque no hay manos. En la casa de Dios hay muchas cosas para hacer, hermano. Trabajo, amar a Dios con las fuerzas. Mira un pasaje ahí de Marcos. Marcos 1:32. Vamos terminando. Marcos 1:32. Jesús era trabajador, hermano. Pablo, uno mira a Pablo, hermano. Yo en estos días compartí un mensaje en la escuela de la hora sobre Pablo y el discurso de despedida, y de verdad que Pablo era un trabajador, hermano. Un hombre trabajador. Dice ahí Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, después de las 6, reunión entre semana, después de las 6. Ahí ya uno comienza a descartar a la mayoría. Reunión entre semana en la noche. Ya, no hay tiempo para eso. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mira cuál sería la cantidad que dice ahí. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense. Toda la ciudad se llenó de endemoniados y de enfermos. Y todos se los trajeron a la puerta. Y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Eso fue un todo. Imagínense a qué hora le dio el Señor, sanando a todos los enfermos y expulsando a todos los demonios. Y el siguiente versículo. Levantándose muy de mañana. Ese es Jesús, ¿no? Trabajo tremendo hasta toda la noche. Pero él sabía que su tiempo de oración era sagrado. Al otro día se levanta muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a orar a un lugar desierto. Y allí oraba. Mira a Jesús trabajando, porque el trabajo en Dios no es solo hacer cosas. La oración también es un muy buen motor de la obra de Dios. Prácticamente, si no oramos, lo otro no funciona. Pero mire las palabras de Jesús. Y le buscó Simón. Seguramente ya después a las horitas, ya Simón se despertó y no lo vio y fue a buscarlo. Y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Pasa de podemos decir, un culto de milagros y de sanidades toda la noche, y se levanta muy temprano, sale a orar y la encomienda del Padre es, tienes que irte a otras ciudades a predicar. Y usted lee todo el Evangelio de Marcos y Jesús siempre está con multitudes, Jesús siempre está levantándose temprano, Jesús siempre está acostándose tarde, Jesús está dejando de comer y está haciendo todo eso, ¿por qué? Porque en los negocios del Padre es necesario estar. Y ese es el ejemplo de Cristo. Cuando vemos el altar de Dios, no vemos solo un hombre que se la pasaba en la casa y un día lo cogieron y lo martirizaron. No. Fue un hombre que tuvo un trabajo público arduo, mostrándonos un ejemplo a nosotros de que como creyentes debemos poner la mano y decir, Señor, si tú trabajaste tanto por mí, ahora tu amor me constriñe para que yo no viva para mí, sino que viva para aquel que me tomó. Entonces son aspectos del holocausto que son conocidos cuando se abre el animal, se corta por piezas, se quema y sube un olor grato. Pero hermanos, no dejemos pasar esas cosas tan encima. Necesitamos realmente pedirle al Señor que nuestras entrañas lo amen a tal punto que sean puestas en el altar y consumadas. Y la cabeza del animal también. Nuestra mente sea puesta en el altar y sea consumada. Y las otras partes, el alma del animal. Y no solo el alma, el vigor. Eso habla de la grosura. Usted ve que la parte del cuerpo que es como los músculos y todo eso, que es la de la fuerza, ¿qué es eso? La grosura. Pues no solo en el altar yo debo poner mi mente,
sino de poner mis brazos trabajadores al servicio de Dios, porque así fue Cristo. De eso nos habla el carnero del holocausto. Que el Señor nos ayude, y podamos guardar su palabra y meditarla, hermanos. Que el Señor, yo creo que nos ha estado hablando muy preciosamente. Vamos a orar, a dar gracias al Señor. Y tal vez como hoy estamos en un ambiente más familiar, si algún hermano quiere compartir algún asunto de lo que tratamos hoy, sería muy edificante para todos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es preciosa, Señor. Tu palabra que es santa, Señor. Tu palabra que es limpia, Señor, y que nos lleva a conocerte y a entenderte, Padre. Señor, no queremos ser personas que sean olor extraño a tu presencia, que sean fuego extraño, Señor, sino queremos ser personas que seamos gratas a ti, Señor. Que cuando seamos puestos en el altar y se prenda el fuego, Señor, suba a nuestra vida como olor grato, así como subió el sacrificio perfecto de tu Hijo. Purifícanos, Señor, límpianos, lávanos más y más, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Y renueva nuestro corazón, Señor, un corazón limpio, puro, perfecto. Bendice tu palabra, tantas cosas preciosas que tú nos hablas a través de ella, pero que no caigan en tierra seca, Señor, sino que tu palabra llegue a nuestros corazones y penetre, Señor, y divida, Señor, y nos muestre que es tuyo y que no es tuyo, Señor, de tal manera que podamos acomodar nuestra vida a tus caminos, Señor, y enderezar nuestros pasos por tus veredas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. También te damos gracias por cada uno de los que estamos acá, nuestras vidas, nuestras familias. Oramos unos por los otros, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a ser esos cristianos, Señor, que son luz, que son sal. Oramos para que tú nos transformes, Señor, de tal manera que los hombres puedan ver tu gloria en nuestras vidas, Señor, y puedan glorificarte, Señor, y puedan ver que somos seguidores tuyos realmente, puedan conocer tu grandeza, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, gracias por este tiempo, gracias por este lugar, Señor, y gracias por permitirnos estar en torno a ti, Padre. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Glória ao Leão de Judá.